Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y hoy tenemos que empezar a hablar de mecanismos de control. Vamos a comentar algunas de las medidas que pueden tomarse o que pueden proponerse a partir del análisis de los modelos matemáticos eh, para hacerle frente a alguna situación epidémica, ¿no? Eh, Digo, ya estamos más o menos eh, con, digamos, con el argot cotidiano, ¿no? De la cuarentena, los cierres, ¿no? La suspensión de actividades, ¿no? Vacunación y en todo caso tratamiento. Este, Entonces son las distintas medidas. Ahora, ¿cómo entran esas medidas en un modelo? Eh, En los modelos de ecuaciones diferenciales, básicamente, eh, la mayoría de los mecanismos de control consisten en introducir una tasa de salida, ¿no? Eh, Hacia otro compartimento. Eh, la medida de tratamiento lo que hace es eh, llevar a los infectados con tratamiento a la cajita de los recuperados, si hubiera, ¿no? O de susceptibles en todo caso. Entonces funciona en términos de estos diagramas de las cajitas como una salida de una caja a otra. El de la vacunación pues tiene su propia cajita, ¿no? O sea, los vamos a considerar como otra subpoblación distinta. Esta sí la vamos a considerar como que pues se salta, ¿no? La infección va de los susceptibles a los recuperados, a los removidos del sistema, ¿no? Esos son los vacunados en el fondo. Eh, y la cuarentena consiste en atenuar la tasa de transmisión de los que ya están infectados, ¿no? No se atenúa propiamente la velocidad de transmisión como tal, sino la velocidad y el volumen de los contactos. Eh, y es ahí donde se puede poner buena la cosa porque eh, pues en el fondo la pregunta es cómo lo modelamos, ¿no? Eh, y en este de cómo modelar, en este problema de cómo modelar, pues otra vez nos vamos a cuestionar, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con ecuaciones diferenciales? Eh, ¿Y qué más vamos a hacer, ¿no? Entonces, justamente en términos de determinar los contagios vía estas relaciones de contacto efectivo, vamos a utilizar redes. Hay que hablar un poquito de teoría de redes y hay que implementar algunos de los modelos en una red, ¿no? Eh, Luego, ¿cómo es el mecanismo de contacto, ¿no? En enfermedades como el COVID, que tienen que ser contactos directos, eh, se suele pensar que los contactos casuales cotidianos eh, todos son o contienen algún peligro de infección, pero resulta que no, que y por eso era importante como los cuidados en casa, ¿no?
contactos más importantes pues son los que se dan con mucha frecuencia, ¿no? En el trabajo, en la casa. Entonces, pues es importante tener claro quiénes son no nada más los contactos efectivos, sino quiénes es más probable que estén en esta red de contactos efectivos, y para eso nos puede servir. Ahora, en el caso del COVID, pues era bien importante la movilidad por el tipo de movilidad que hay en las ciudades, ¿no? Entonces nos interesa otra vez la movilidad. Y de nuevo, no nos vamos a poner a hacer ecuaciones de difusión o de difusión anómala, porque las personas no se mueven aleatoriamente, no se mueven siguiendo rutas de transporte, se mueven siguiendo sus rutas cotidianas, ¿no? Entonces, redes es un buen lugar donde empezar, pero pues también nos va a interesar obtener algún patrón espacial distinto, y para eso vamos a utilizar autómatas celulares, ¿no? Y finalmente vamos a volver a visitar los modelos basados en agentes, con tal de darle cuerpo a esa idea de espacialidad, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. En las siguientes sesiones estaremos viendo esos temas, y pues nada más. Entonces hoy nos dedicamos a estrategias de control. Si da tiempo, hoy de una vez veremos pues qué tiene que ver el cálculo del R0 con estas propuestas de estrategias de control. Y ya, ¿no? Ese es el plan. Entonces, vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Bueno, entonces ya mencionamos algunas estrategias de control, pero necesitamos estudiarlas con cuidado, hacer una descripción, ¿no? Bueno, entonces, en general, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estrategias de control en una epidemia, ¿no? Pues básicamente de 4 medidas. La primera es la profilaxis, que son cualquier medida de prevención. La segunda pues es el tratamiento. Que aquí pues vamos a meter tanto medicamentos, procedimientos que pueden ser quirúrgicos, o incluso reposo, ¿no?
reposo se considera un tratamiento para algunas enfermedades, ¿no? El, el otro punto es la vacunación, que podríamos pensar que cuenta como una medida de profilaxis, pero es más específica, ¿no? Entonces, vacunación, y el último es la cuarentena y aislamiento. Entonces, fíjense que estos mecanismos, estrategias de control, pues van sobre distintos aspectos de la enfermedad, ¿no? La profilaxis de entrada es antes de que te dé, ¿no? Suponiendo que el peligro de infectarse es suficientemente grande, las medidas profilácticas pues permiten de alguna forma o no exponerse tanto o estar expuesto en otra situación, ¿no? El tratamiento es una vez que ya estás infectado y enfermo, ¿no? Es decir, no va a haber tratamiento para individuos expuestos que no tienen sintomatología, porque no hay cómo decir pues este individuo ya necesita de este tratamiento, ¿no? La vacunación se da pues como la profilaxis, como una prevención. Ahora, ¿por qué no se introduce como una medida profiláctica propiamente? Porque de alguna forma es exponerse también es un tipo de exposición, ¿no? Es una exposición que no va a provocar una infección, pero que va hacia decir, perdonen ustedes, la profilaxis lo que trata es de impedir el paso de susceptibles a infectados. La vacunación lo que hace es que el susceptible pasa a ser un removido. Aquí la vacunación va de acá para acá y la profilaxis detiene este ciclo, ¿no? O trata de detener este ciclo. Esa es la diferencia. Y la cuarentena pues lo que hace es detener esta parte del ciclo, ¿no? Es decir, aísla a los infectados para que los susceptibles no estén en este loop, ¿no? Ahora, en general, pues se considera que una sola de las medidas nunca es suficiente, ¿no? Ahora pregunto, en el caso de la malaria, ¿no? En el caso de enfermedades vectoriales, se proponía como estrategia de control disminuir la tasa de reproducción de los mosquitos, ¿no? Es decir, disminuir la población de mosquitos. ¿Eso como qué tipo de medida cuenta? ¿Como profilaxis o como aislamiento? ¿No? Hay un aislamiento, ¿no? de esa población infectada de mosquitos. Pero para los humanos puede contar como una medida de prevención en el sentido de que no se están exponiendo, ¿no? Que es evitar exponerse. Pues justamente esa medida lo que trata de romper es esta parte. La vacuna es al revés, ¿no? Trata de saltarse este paso del proceso de ser susceptible a ser
removido del sistema, ¿no? Y ahora, ¿dónde viene la complicación? Una vacuna va a tener dos medidas, ¿no? Una es la efectividad y la otra es la eficacia. No son lo mismo. La efectividad, pues lo que te dice es, en promedio, cuántas personas quedan removidas, ¿no? Removidas efectivamente. Y la eficacia, lo que te dice es qué tanto disminuye la velocidad de contagio la aplicación de esa vacuna. Ahora, la efectividad tiene que ver con la interacción del sistema inmune con el activo biológico, ¿no? Es decir, si es una proteína, si es un pedazo del ADN inactivado, ¿no? Lo que sea. Y la eficacia tiene que ver con cómo se aplica la vacuna. Es decir, con el esquema de vacunación propuesto. No nada más la tasa de cuántos individuos hay que vacunar, sino quién se vacuna primero, ¿no? En qué tiempos, etcétera, ¿no? Ahora, aquí también entra un concepto que habrán escuchado ustedes durante los 2 años pasados, que es la llamada inmunidad de rebaño. ¿No? La idea de la inmunidad de rebaño, si se acuerdan cómo van las curvas epidemiológicas, los susceptibles empiezan a decaer hasta que casi ya no hay susceptibles, los infectados empiezan a crecer y los removidos van siguiendo a esto, ¿no? En algún lado cruz. La inmunidad de rebaño tiene que ver con cuándo empieza a decaer esta curva de los infectados, ¿no? Con esta parte de aquí. Hay una cantidad umbral de infectados, o una tasa, ¿no? de infectados entre susceptibles que ya no permite que siga habiendo contagio, ¿no? Entonces, a eso se refiere la inmunidad de rebaño. Hay suficientes removidos con algún tipo de protección contra la enfermedad y ya no permite que siga habiendo suficientes contagios como para hablar de una epidemia, ¿no? Disminuye el R0. Ahora, la vacunación intenta acelerar que se llegue a la inmunidad de rebaño, ¿no? Produce una inmunidad no natural, digamos, en ese sentido de provocarla, y trata de llegar a la llamada
inmunidad de rebaño, ¿no? A la cantidad suficiente de personas inoculadas de tal manera que se detiene la velocidad de transmisión. Se disminuye la velocidad de transmisión. Okay. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se implementan estas cosas, ¿no? Entonces, este es un modelo SIR con vacunación. Entonces, la idea es que tenemos, decíamos, ¿no? Tenemos SIR y la vacunación lo que hace es que nos manda unos para acá y otros van a estar en peligro de infectarse. No, de los que nacen, algunos son susceptibles completamente y los otros son inoculados al nacer, ¿no? Nunca son susceptibles, y la idea es que Q pues no es otra cosa que el complemento, ¿no? Esto sigue siendo con una tasa beta, hay una tasa de mortalidad acá, mortalidad acá, y hay una tasa de recuperación gamma, ¿no? Alfa, perdón. Entonces vamos a tener ese punto igual a Q esta va a ser P y esta va a ser P. Entonces Q y la tasa de nuevos individuos otra vez va a ser lambda mayúscula, Q lambda N menos beta SI menos mu S, y punto va a ser beta SI menos mu I menos alfa I, ¿no? Que es los que se recuperan y los o que quedan removidos. Los removidos incluyen a estos que podrían estar muertos, y tienen su tasa de mortalidad, y también incluyen a los P's que fueron inoculados al nacer, ¿no? P por... Lo que estamos diciendo es que una proporción, de hecho, si lo ponemos así, se ve un poco mejor, ¿no? Son más terminajos, pero sí se entiende que esta tasa de susceptibles sin inocular son la proporción complementaria de estos que sí fueron inoculados, ¿no? Entonces depende de la P, ¿no? Qué tan cercano al 1 es, qué tan efectiva va a ser en términos de la dinámica epidemiológica, ¿no? Aquí la P no solo es mayor que 0, sino estrictamente menor que 1. Ahora, ¿quién es el equilibrio libre de enfermedad? ¿No?
Si la I es 0, toda esta ecuación se anula. Aquí nos queda uno menos P lambda N menos mu S0, ¿no? Y N, ¿quién es? Pues es S0 más I0, pero I es 0, entonces es N completito, ¿no? Entonces la primera componente pues igual a 0, entonces tenemos la primera componente 1 menos P por lambda N igual a mu N, o bien que 1 menos P lambda sobre mu igual a 1, ¿no? Pero bueno, este de aquí es la primera componente. La segunda componente, un poco de forma análoga, va a ser la I es 0, los estos siguen siendo 0, y vamos a tener P gamma N, ¿no? No, queda así. El S0, es esto, ¿no? Ahora sí. Y R0, R inicial, digamos, es esto sobre la mu. Ahí está. Entonces, el equilibrio libre de enfermedad es 1 menos P gamma sobre mu N 0 P gamma sobre mu N. Ahí está. Ahora, en muchos libros, pues lo que hacen es hacer el truco sucio de decir que gamma es igual a mu, y entonces ahí, en vez de estar haciendo la proporción de muertes y nacimientos, pues se toma un 1, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Tienes el número reproductivo básico. Quedamos que son los nuevos susceptibles a los nuevos infectados entre los nuevos removidos, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos esta alfa y esta P gamma N, ¿no? Y tenemos esta salida mu. Entonces estos 1 menos P son los de los susceptibles, los que podrían estar siendo casos secundarios, ¿no? Entonces, en realidad, si pensamos en ausencia de esta parte, ¿no? Si todos los
los susceptibles son, si los susceptibles no son inoculados al principio, pues tenemos el mismo número básico reproductivo que antes, ¿no? Alfa más, ¿no? Este es el R0. ¿Y qué es lo que va a hacer la vacunación? Pues lo que nos dice es que hay una fracción de estos susceptibles que es la que de veras va a ser susceptible, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces el R0, el parámetro R0, este es el, vamos a ponerle el R0 con vacunación. Se ve disminuido, ¿no? ¿Qué significa que se vea disminuido? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el número de casos secundarios dado un infectado en una población enteramente compuesta de susceptibles, van a disminuir los casos secundarios, y eso es lo que permite disminuir la tasa de transmisión, o pensar que disminuye la tasa de transmisión. En realidad disminuye la velocidad de transmisión. Entonces, el efecto directo de aplicar una vacuna o de inocular a las personas que recién entran al sistema, y ahorita platicamos un poco de por qué estamos diciéndole así y no nacimientos propiamente, pues es justamente disminuir el R0 de la enfermedad, ¿no? Ahora, eso no nos dice mucho de qué, ni siquiera de qué proporción es la óptima para disminuir el R0, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahorita rápidamente. Nada más un comentario acá. Esta tasa lambda la podemos interpretar como una tasa de reclutamiento, ¿no? ¿En qué sentido? Podemos estar hablando de la tasa de migración interna de un país, y entonces si estamos hablando que en cierto país o en cierta región está ya desde hace tiempo inoculados los individuos contra cierto tipo particular de enfermedades, la entrada de nuevos individuos que no necesariamente están inoculados implica que son como nuevos individuos en el sistema. Entonces, también podría ser una tasa de migración, o debería incluir una tasa de migración. Cuando estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, la tasa de reclutamiento se interpreta como los individuos que inician su vida sexual, nuevos individuos que inician su vida sexual, ¿no? Entonces no son propiamente una tasa de nacimiento, pero sí tiene que ver con las variantes demográficas, ¿no? Y hay que ser bien cuidadosos porque ha ido disminuyendo con los años la edad de inicio de la actividad sexual en las personas, ¿no? Entonces, ahí está. Claro que aquí no tenemos una estructura por edades, pero digo, son variantes a tomar en cuenta, variables a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué proporción de la población deberíamos estar vacunando? ¿Qué valor tiene que tener esa P? Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos que el R0B fuera estrictamente menor que 1, ¿no?
El R0B pues es 1 menos P por beta S0 alfa más mu. Esto menor que 1. Luego, bueno, pongámoslo así. RC, ¿no? Entonces esto es como R0 menos P por R0 menor que 1, ¿no? O bien que no, que R0 es menor que 1 sobre 1 menos P, ¿no? Y esto es igual a 1 menos 1 sobre... No. Ahí está. Tenemos esto de acá. Queremos que sea estrictamente menor que 1. Lo que queremos deducir es la P. Entonces, 1 menos P, ahora sí, es menor que 1 sobre R0, ¿no? O bien que P menos 1 sea mayor estricto que 1, que menos 1 sobre R0. Y P entonces tiene que ser estrictamente mayor que 1 menos 1 sobre R0, ¿no? Entonces proponemos este umbral de acá, ¿no? El umbral de vacunación eficaz va a ser P gorro igual a 1 menos 1 sobre el R0 este de aquí, el R0 en ausencia de vacunación. Entonces, para que la campaña de vacunación sea eficaz, pues tiene que ser alcanzar esta proporción de la población, ¿no? Uno menos alfa más mu sobre beta por S0, ¿no? Que es lo mismo que beta por S0 menos alfa más mu sobre beta S0. Y ese es el umbral de la vacunación. Ahora, vamos a hacer un SIS con vacunas. O bueno, pensando en este umbral que acabamos de hacer, aunque tiene sus particularidades, porque en el caso de COVID parece ser que los removidos solo están removidos durante un tiempo y luego vuelven
al estuche de los susceptibles. La idea de esa vacuna es que se inocule al menos a la mitad de la población, ¿no? En realidad es un poco más, ¿no? Es como 2.8, una cosa así. Las últimas aproximaciones al R0 del COVID es como 2.4, 2.8, dependiendo del país, ¿no? Y pues esto es aproximadamente, en este caso pues es un medio, y en el otro caso es casi 2/3, ¿no? Entonces aproximadamente son 2/3, ¿no? Es un montón. En México apenas vamos en la mitad, ¿no? Digo, aproximándonos gruesamente a eso, ¿no? Porque les digo, o sea, se quedan un rato acá y después vuelven a ser susceptibles. Entonces ahí no funciona del todo bien ese modelo, pero bueno, es una aproximación gruesa. Ok, entonces supongamos un modelo SIS. Con vacunas. Y entonces aquí vamos a meter, la idea es que tenemos susceptibles. Los susceptibles, algunos susceptibles son vacunados en algún momento, ¿no? Con una tasa de vacunación, sí. Estos se pueden infectar a tasa beta. Y pues vamos a considerar que los que ya estuvieron expuestos a la infección, pues pueden considerarse inoculados, pero además la vacuna no es perfecta, ¿no? Entonces hay una proporción de los vacunados que están expuestos a la infección y que pueden infectarse, ¿no? Entonces el modelo las ecuaciones del modelo se pueden escribir como bueno, ya hay una tasa de nuevos individuos y tasas de mortalidad en los dos casos, 3 casos, ¿no? Entonces ese punto van a ser los nuevos individuos menos esto, ¿no? Menos mu más sí. Es decir, aquí no se les inocula al nacer, sino en algún momento de la vida, ¿no? S más sí, hay una proporción de infectados que vuelven a ser susceptibles, ¿no? Con tasa gamma. Entonces, este es tasa y gamma por I. Y de estos infectados, algunos sí obtienen inmunidad, entonces esto va a ser como 1 menos I gamma, ¿no? Entonces esta es la S, los infectados pues son los beta SI sobre N, y estos de aquí que aún estando vacunados se infectan, ¿no? Más beta delta BI sobre N menos mu
más gamma i. Y los B punto es la GS, que es la tasa de vacunación, menos beta delta de I sobre N más 1 menos G gamma I menos mu B, ¿no? En este caso, el equilibrio libre de enfermedad pues viene dado como gamma sobre mu más psi 0 y gamma psi mu sobre mu por mu más psi. La matriz jacobiana alrededor de SE0 es menos mu más psi menos beta por, llamémosle este S0 y este B0, ¿no? Beta S0 más G gamma 0 0 psi beta S0 más beta delta B0 menos mu más gamma 0 menos beta delta B0 más 1 menos I por gamma menos mu, ¿no? Esta es la jacobiana y podemos desarrollar el determinante desde esta fila de acá y vamos a tener, a partir de eso podemos calcular el determinante y con eso aproximamos el R0 a dependiente de phi, ¿no? O le ponemos como el otro R0 es, sí, aquí sí le podemos poner así, dependiente de phi como beta mu más delta phi, mu más gamma mu más psi. Ahora, en ausencia de vacunación, el R0, es decir, ausencia de vacunación significa que la psi es 0, esto se va y me queda esto, ¿no? Entonces tengo beta mu sobre mu más gamma por mu. Entonces esas mu se van a ver al mago y nos queda beta sobre mu más gamma, que son las tasas de nuevos infectados sobre la salida, ¿no? Entonces efectivamente este es el R0 dependiente de la vacuna. Pasa más o menos como en el anterior, ¿no? Tenemos algo positivo que lo que va a hacer es disminuir, es decir, este de aquí lo podemos interpretar como mu más delta phi sobre mu más phi por el R0, o bien una f de phi
por R0, ¿no? Entonces depende de cómo es esta f de psi, ¿no? Es una función constante, por la R0, ¿no? En este caso, ¿cuál es la población crítica a vacunar? Tenemos eso por S0, y queremos que sea menor que 1, ¿no? Ahora lo podemos ver desde acá. Y aquí ya tenemos algo más sencillo, ¿no? Volvemos a tener 1 sobre R0, y entonces necesitamos que la vacunación sea con ciertas características, ¿no? Entonces eso se puede estimar nada más haciendo ese cálculo, ¿no? Tenemos mu más psi sobre mu más q por delta, ¿sí? Por R0 queremos que sea menor que 1. Entonces tenemos que mu más delta psi R0 que sea menor que mu más psi, ¿no? Nos podemos quedar con delta psi R0 menos psi menor que mu por 1 menos R0. Y queremos que quede en términos de psi, entonces delta R0 menos 1 por psi es menor que mu por 1 menos R0, y ya terminamos, ¿no? Porque entonces la tasa de vacunación constante tiene que ser menor que mu 1 R0, delta R0 menos 1. Ok. Entonces, ahí ya vamos acercándonos a esos umbrales, ¿no? Ahora, aquí ya estamos con una vacuna que no es perfecta, ¿no? Entonces, cuidado en los artículos cuando lean que la vacuna perfecta significa eficiencia igual a 1, ¿no? Ya la eficacia pues tiene que ver con los umbrales. Efectividad igual a 1, ¿no? Pero la mayoría de las vacunas pues tienen efectividad, ¿no? Una vacuna real tiene una efectividad menor que 1, estrictamente menor, aunque los laboratorios
cuando contratan equipos para modelar digan, no, pues es menor que uno, pero no en una proporción muy grande, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. La próxima sesión vamos a empezar a ver un modelo que exhibe una bifurcación hacia atrás. Eh, y nos vamos hacia modelar cuarentena. Y nos vamos a topar con pared en la cuarentena, con ecuaciones diferenciales. Entonces nos vamos a mudar hacia el otro marco teórico, que son las redes, y allí vamos a jugar a la percolación. Esa va a ser nuestra forma de cuarentena, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.